Estimados asistentes, en las dos últimas sesiones hemos visto cómo hay una hermenéutica relativista de tendencias que podríamos decir pluralistas y pragmáticas, que trata de ver el sentido que tienen ideologías, evangelios, en general los prejuicios de la sociedad, para dar identidad y sentido a la comunidad respectiva, y por lo tanto es algo que debe respetarse o por lo menos tolerarse. Hoy vamos a ver una estrategia diferente, la que empezó el notable filósofo e investigador británico Francis Bacon, que trató de encontrar cuáles son los prejuicios sociales que impiden el verdadero conocimiento. Y lo mismo el filósofo alemán Ludwig Feuerbach, unos siglos más adelante, que con su obra La esencia del cristianismo nos ha mostrado cuáles pueden ser o cuál es el principal obstáculo al conocimiento. Pero antes, estimado público, quiero satisfacer dos pedidos que me han hecho de aclarar qué era ese cuadro que hemos visto, donde se mostraban diferentes planos de la interpretación, donde el plano más arriba era la interpretación de la interpretación de la interpretación. Por lo tanto, rapidísimamente me voy a referir a esa hermenéutica pluralista y pragmática, que es seguramente la base, entre otros fenómenos, del postmodernismo actual. Hay un juego de interpretaciones sobre interpretaciones, porque muy pocos pensadores hacen el esfuerzo de una investigación documental empírica. Esa es la base, estimado público. Si nosotros tenemos a muy importantes pensadores como Hegel, Marx, Engels, Foucault y muchos otros, vamos a ver que en realidad lo que hacen es interpretar un fenómeno, darle sentido para ellos a un conjunto de hechos históricos, pero no son necesariamente personas que hayan viajado a esos territorios, que hayan investigado documentos, datos, etcétera, del fenómeno que quieran examinar. Por ejemplo, Hegel, para su época, comienzos del siglo XIX, lo que él ha dicho sobre la China y la India en sus lecciones sobre la filosofía de la historia era lo más brillante en esa época, de eso no hay duda. Pero él no estuvo en China, no hablaba chino, no hizo ninguna investigación histórico-documental, sino que él interpretó lo que otros escritores occidentales habían escrito sobre la China. Y esos otros todavía no eran comienzos del siglo XIX, la época de los viajes de investigación. Generalmente eran escritores que copiaban o reinterpretaban textos anteriores de otros especialistas occidentales sobre la China o la India. Entonces, estimado público, ese juego de interpretaciones sobre interpretaciones que puede extenderse hasta el infinito, no es que sea falso, porque grandes pensadores se dan cuenta dónde puede estar el error, qué es lo que hay que evitar, dónde hay que enfatizar. Eso Hegel se dio muy bien cuenta. Pero es un juego exegético, una interpretación sobre otra, en un juego que no tiene fin
y que por lo tanto a su vez hoy nos permite otras exégesis, otros análisis, otras interpretaciones. Entonces, ninguna es errónea de estas interpretaciones, sino son maneras, por ejemplo, de ver el pasado formativo común a toda la humanidad, que es lo que ha hecho Giambattista Vico, al cual lo hemos tratado en la sesión anterior. Entonces, lo que yo les he mostrado en la última sesión, el libro de Carl Löwith, Historia Universal y Suceso Redentorio, quería simplemente mostrarles cómo se ha hecho un esfuerzo interpretativo ligeramente a la inversa durante la segunda mitad del siglo pasado. Löwith empezó su análisis no en las raíces de lo que él quería investigar, que es lo habitual, lo normal, sino que empezó con pensadores del siglo XIX, Burckhardt, Marx y otros, y fue yendo, cuando iba adelante en el libro, él iba hacia atrás en la historia. Y podemos naturalmente tener acerca de Löwith la misma idea que acerca de otros intérpretes de la historia. Es simplemente un juego de comentarios que no es del todo equivocado, pero tampoco necesariamente es la verdad. Él dijo, por ejemplo, de Marx, y esta es la frase más famosa del libro, cito: el materialismo histórico es una evolución de tintes sagrados escrito en el lenguaje de la economía política. Reitero en palabras más simples, el materialismo histórico de Marx es una reedición escrita en la terminología y usando conceptos y modelos lógicos de la economía acerca de un tema religioso que es la redención final del género humano después de que termine la época de la sociedad de clases. Entonces, esta idea, estimado público, de que hay un sustrato religioso hasta en teorías aparentemente ateas, agnósticas, etc., es simplemente algo que tenemos que considerar. Sobre todo, estimado público, argumentando como lo hizo Löwith, que a mí me parece que hay aquí dos tipos de argumento que se pueden tomar en serio, que ya los hemos mencionado en la última sesión. ¿Por qué tiene que haber un fin de la historia? Como lo creyó Hegel con el Estado prusiano y Marx con el socialismo-comunismo. ¿Por qué no puede haber muchas otras etapas superiores después de ello? ¿Y por qué la historia humana tiene que ser universal? ¿Por qué todos los países tienen que hacer esa periodización que está brillantemente explicitada en el Manifiesto Comunista, texto que lo vamos a tratar? ¿Por qué otras sociedades no podrían tener otra periodización de su historia? ¿Por qué tiene que ser obligatoria la marxista? ¿Cómo lo creyó la inmensa cantidad de libros, estudios, propaganda que la Unión Soviética y otras sociedades como Cuba inundaron el mundo con esa teoría de que hay una línea, una sola línea del desarrollo? Ahora bien, estimado público, Löwith, y yo me adhiero a esa idea. Yo comprendo por qué esto es tan popular. Eso da sentido a la vida, al esfuerzo que uno tiene, el pensar que uno está trabajando por algo que de todas maneras va a venir. Solamente aceleramos lo razonable. Lo razonable es llegar al socialismo, y todo esfuerzo por acortar el sufrimiento humano, adhiriéndose a partidos, ideas, etcétera, es algo naturalmente que está dentro de la razón. Por ello
no hay duda de que esas ideas, aunque uno no lo sienta, aunque uno no lo haya pensado, esas teorías tranquilizan el espíritu, nos dan seguridad, evitan lo que el ser humano odia, la incertidumbre, la falta de certezas. Si hay que morir y luchar, hay que hacerlo por un fin racional, un fin que está declarado en los grandes libros clásicos de la historia. Y entonces, como los evangelios, los libros de Marx, los de Hegel, todos los que obtienen a lo largo de la historia la categoría de clásicos que no pueden ser pasados por alto. Y en esa tendencia de una clasicidad moderna, naturalmente que Marx y sus acólitos han hecho una labor muy similar en la estructura, aunque les moleste la idea, a lo que ha hecho la Iglesia Católica durante siglos. Es decir, es estructuralmente semejante. Todos los credos religiosos, estimado público, tienen esa idea de que hay que tal vez sufrir en el mundo, pero que hay un premio, hay una recompensa racionalmente concebible para los esfuerzos humanos. Y eso puede ser así, pero como les decía, Levitt y posteriormente Karl Popper defiende la idea de que el dar sentido, es decir, una explicación más o menos definitiva de la historia, eso se consigue si uno tiene distancia con respecto al objeto estudiado. Es decir, cuando uno ya está fuera de la historia, cuando ya está concluida la historia, dicen ellos, recién entonces se puede decir qué rumbo ha tenido, qué sentido se le puede atribuir, etcétera, etcétera. Pero no antes, porque hasta el último momento de la historia pueden haber desarrollos, cambios, modificaciones realmente interesantes que pueden también alterar el sentido de la historia. Entonces, el atribuir un sentido a priori, antes de que termine el proceso, es decir, antes de la experiencia final, es, como todo pensamiento a priori, algo que no se puede probar. Y esa es la fuerza de la religión y de los fenómenos asociados a la religión, es decir, a un credo, el creer que eso va a ser así. Levitt menciona un detalle, con esto termino, muy interesante. Cuando Marx y Engels y todos los otros pensadores socialistas establecen que el socialismo va a ser realmente la culminación de los esfuerzos humanos, ellos lo hacen derivar esta certeza, esta certidumbre que da sentido a todo el resto de la teoría, a que las contradicciones de clase, etcétera, etcétera, van a llegar a su fin. O sea que el mundo entero va a dejar de tener esas contradicciones, o en el lenguaje hegeliano, esas negaciones de lo anterior, y entonces se va a volver a un estadio redentorio. Marx por algo utilizó la palabra del paraíso para los trabajadores, o de los trabajadores, esa expresión bíblica, porque evidentemente no hay otra tan clara, tan atractiva para denotar lo que nos espera al final de la historia, si es que hay ese final de la historia. Finalmente, aquí viene el último argumento que no pude desarrollar en la última sesión. Es una ilusión bien pensante, dice Levitt, creer que los explotados del mundo, los proletarios, puedan llegar a pensar más certera y agudamente que todas las otras clases sociales. O transferido a territorio boliviano, el pensar, por ejemplo, como lo expresó muy claramente René Zabaleta Mercado, que el proletariado minero
pueda llegar a ser la clase universal y por lo tanto, en su función de clase universal, ella, el proletariado, tener una idea más correcta que las otras clases sociales sobre lo que le conviene a la sociedad en su conjunto. Reitero el argumento, según Levitt, es una ilusión bien pensante, no es una ilusión maligna, es una ilusión bien pensante, pero una ilusión típica del cristianismo, el pensar que los explotados del mundo, porque ellos sienten en sí mismos el conjunto de las alienaciones modernas, que ellos pueden pensar más claramente sobre el futuro de la sociedad que las otras clases sociales. Y entonces, claro, una clase universal que piensa mejor que las otras, que tiene la ideología, vamos a ver esa temática ahora, que tiene la ideología correcta, esa clase le corresponde la dirección de la historia. Es una ilusión bien pensante, pero una ilusión. Estimado público, esto es interesante porque casi todos los representantes que ha habido de esas grandes filosofías de la historia, curiosamente todos han pensado siempre en un final feliz para la humanidad. A ninguno de estos se le ha ocurrido, por ejemplo, que el ser humano puede autodestruirse. A ninguno se le ocurrió que el ser humano podría, por ejemplo, no estoy hablando de la bomba atómica o cosas así que no habían en el siglo XIX, pero a ninguno se le ocurrió, por ejemplo, que el mundo podría, justamente por su éxito, expandirse tanto, sobrepoblarse, de modo que los humanos nos podríamos convertir en obstáculos para nosotros mismos, porque acabaríamos con los recursos naturales y el mundo en algún momento dejaría de ser un mundo habitable simplemente por la cantidad de los seres humanos existentes. Este tipo de reflexiones, que no necesariamente tiene algo que ver con el desarrollo de la tecnología bélica moderna, dice Levitt, no se les pasó por la cabeza a aquellos bien pensantes que realmente creían con un fervor religioso. Hay los ejemplos de Proudhon, Cabet y todos los utopistas franceses del siglo XIX que tenían realmente un elan, un impulso religioso de mejorar el mundo y naturalmente obligar a los otros a ser felices, porque ellos tenían la receta de la felicidad. Es una idea de Proudhon. Si uno tiene la receta de la felicidad, uno con toda razón, porque es la incorporación de la razón, uno puede y tiene que obligar al resto del mundo a ser felices según la receta de uno, porque uno es el que sabe, uno es la incorporación de la razón, la personificación de la razón histórica, que es lo que creía Lenin con su teoría, por ejemplo, de la élite de revolucionarios que podían dictar a los proletarios cuál era el camino correcto. Entonces ven ustedes todas estas elucubraciones simplemente desagradables, me imagino, pudiera equivocarme, para la mentalidad boliviana contemporánea, están, estimado público, en obras que no son muy leídas, como Levitt, Popper y otros pensadores que, por ejemplo, aquí en Bolivia nunca han sido muy populares. Vamos a ver posteriormente a un gran especialista en hermenéutica, que es el francés Paul Ricoeur, quien ha vinculado estas ideas de la historia con el postmodernismo. Vamos a ver que es una teoría muy interesante y que merece que le dediquemos posteriormente algunos minutos. Estimado público, quiero mencionarles un primer fenómeno
aquí en Bolivia, me imagino, pudiendo equivocarme fácilmente, poco conocido, pero que hace más o menos 400 años ya nos mostró a dónde puede ir ese paraíso de los explotados. Es un tema que ha sido muy investigado en Alemania, donde pasó el suceso, que les menciono muy rápidamente. Es un simple ejemplo de cómo puede terminar una utopía bien pensante, una utopía llena de humanismo, pero que usa los cualesquiera medios para lograr ese fin, porque el fin justifica evidentemente la utilización de cualquier instrumentario o procedimiento. En 1534 ocurrió en el norte de Alemania una revolución absolutamente socialista. Es la revolución de los anabaptistas en Münster en 1534. Solamente les voy a mostrar muy rápidamente qué es lo que pasó y sobre todo cómo terminó, que según Löwit y otros autores es lamentablemente una predicción sobre cómo pueden terminar esos intentos bien pensados, etcétera, intentos hechos todos por gente de buen corazón para mejorar la suerte de los humanos. Los anabaptistas, bajo otra denominación, bajo la denominación de menonitas, existen todavía en Bolivia y aquí en Santa Cruz conforman una comunidad económicamente exitosa. Se han dedicado a la agricultura de forma más o menos consciente y con prácticas, digamos, más o menos exitosas. No vamos a entrar a la teología de los anabaptistas, que es muy confusa, pero vamos a ver lo que ha pasado política y filosóficamente. Era gente, como muchos jóvenes, no me refiero obviamente a ustedes, que toman en serio lo que leen. Los anabaptistas, en 1534, tomaron en serio a Lutero. Tomaron en serio la idea de que no tiene que haber jerarquías eclesiásticas, tomaron en serio la idea de que hay que volver a la sencillez evangélica, o sea, a un mundo donde no hay propietarios privados de los medios de producción. Creyeron que había que volver a un medio social donde todos son igual de pobres o de ricos. Es decir, donde no hay diferencias sociales, donde no hay clases sociales. Y obviamente era la dirigencia de los anabaptistas la que tenía el monopolio de las decisiones políticas. En medio de las turbulencias que siguieron a la reforma protestante, sobre todo en el norte de Alemania, en 1534 los anabaptistas se apoderaron de la ciudad de Münster, una ciudad que todavía existe hoy, muy próspera, es la segunda universidad más grande de Alemania en número de alumnos. Es una ciudad como cualquier otra que hoy no se diferencia en nada de las otras, pero tiene un pasado muy interesante para nuestro tema. Cuando los anabaptistas se apoderaron de la ciudad, obviamente se aprovecharon de las disidencias internas, de las disidencias ideológicas, religiosas y de clase que había en Münster. La población simple de la ciudad se había rebelado contra la dirigencia del príncipe obispo. Estimado público, esta es una institución que ha habido en Alemania, en Suiza, en el norte de Italia, en Austria. Es una cosa que no hay fuera de ese mundo. Hay un obispo que es simultáneamente el señor temporal de un estado. Y en Alemania, hasta las reformas napoleónicas, hasta 1804, existieron unos 10 principados eclesiásticos. El obispo era simultáneamente príncipe. Y estos obispos, generalmente, hay que decirlo también,
habían administrado muy bien sus propiedades, perdón, sus estados. Los habían administrado de forma que en los principados eclesiásticos, por ejemplo, Colonia, Treveris, Maguncia, Innsbruck, Salzburg, etc., nunca hubo revueltas de la plebe trabajadora. Eran estados bien administrados, con excepción de Münster, donde al arzobispo se le había ido la mano en impuestos y en contribuciones, porque quería imitar a los otros príncipes soberanos que se habían dotado de grandes colecciones de arte, siempre una cosa muy cara, y de una corte muy brillante, donde había, para nosotros lo bueno, había que alimentar a intelectuales, filósofos, cantadores, en fin, de todo un poco. Eso siempre es muy caro, alimentar una corte de intelectuales, no crean que es barato. La plebe de la ciudad se levantó contra el arzobispo y eso fue aprovechado por los anabaptistas. Tomaron el gobierno y decretaron tres cosas: finalización de la propiedad privada, igualdad absoluta de clases y la obligatoriedad de adoptar el credo anabaptista. Simplemente lo único que se diferencia de los otros luteranos es que los anabaptistas se bautizan 2 veces. Se bautizan también cuando son adultos y cuando en forma consciente dan su aquiescencia al bautismo. Pero después no se diferencia en una cosa. Sin embargo, estimado público, aquí lo interesante es cómo fue ese gobierno. El líder era un líder carismático, un predicador religioso radical que creía en la bondad del ser humano, en la igualdad de todos los hombres y sobre todo en la necesidad de abolir diferencias sociales. Pero como él era el enviado de Dios, es decir, de la historia, el que conocía qué es lo que había que hacer para gobernar bien ese pequeño estado, él eligió una dictadura como la leninista o la castrista o la maoísta posterior o la de Pol Pot en Camboya, es decir, una dictadura severa. Menciono estos datos porque aquí en Bolivia, que siempre ha habido una notable reticencia, es decir, una renuencia a conocer lo que pasa en el mundo exterior, nadie aparentemente sabe cómo ha sido el régimen comunista en Camboya. 1/4 de la población liquidada, aquí nadie sabe, nadie le interesa. Por eso es interesante el ejemplo de Münster. Este señor, Jan van Leyden, que era un holandés, se erige primero en juez supremo, luego en árbitro supremo de Münster con todos los poderes, y a los pocos meses, oh sorpresa, se declara rey hereditario de Münster. O sea, en nombre de la igualdad, en nombre de la solidaridad practicada, no de la solidaridad solamente predicada, sino de la practicada, él se erige en rey hereditario, además de su pequeño estado, y proclama 2 cosas que no van a gustar aquí al público. En primer lugar, la obligación de todas las mujeres de Münster, casadas y solteras, de hacer lo que se llamaba el servicio nupcial al rey. Es decir, todas tenían que entregarse en el lecho del rey. Obligación, como él decía, típica de un estado donde todas las mujeres tienen el mismo derecho de gozar de las facultades y del favor del rey. Un principio según el comunista. Él usa esa palabra por primera vez en la historia. Entonces, claro, para conceder a todas las mujeres en términos igualitarios ese favor, obviamente la mayoría se resiste a ese favor. Entonces hay que obligarlas y hay que establecer un ejército permanente. Hay que establecer una policía secreta que denuncia a aquellos varones que defienden a su esposa, a su hija, a su hermana, que él, Jan van Leyden, califica como un
reducto, una reliquia del régimen de propiedad anterior. En lugar de que ellas gocen de las habilidades nupciales increíbles del rey revolucionario, él se llamaba así, el rey revolucionario, hay varones que defienden la propiedad privada sobre sus mujeres. Y eso no puede ser aceptado en un país socialista. Entonces, el ordenar la decapitación pública de todos aquellos maridos, mujeres, hermanos, etcétera, que tratan de defender a sus mujeres. Y la segunda idea es la siguiente, muy típica de lo que ocurrió después en los países que ustedes ya saben que no los nombro porque sé que eso levanta roncha. Se prohíbe todo objeto impreso que no sea la Biblia. Se prohíbe absolutamente la propiedad, la lectura, la posesión o el tocar todo objeto que no sea la Biblia en la versión de Lutero, en la famosa traducción de Lutero, además con el comentario de él, del rey revolucionario Jan van Lyck. Terminaremos esta pequeña anécdota. La historia termina muy simplemente. La misma clase baja para la cual fue hecha esa revolución de la igualdad termina un día levantándose unánimemente contra el rey revolucionario y llamando al príncipe obispo anterior, donde obviamente el príncipe obispo restaura simplemente el régimen anterior de propiedad, de distinciones sociales, de enormes diferencias, etc. Pero eso para la población y sobre todo para las mujeres involucradas resulta menos oneroso, menos desagradable que el régimen revolucionario de los anabaptistas. Como ven ustedes, entonces lo que hacen algunos pensadores, como los vamos a ver en esta clase, es decirse, está bien esas teorías pluralistas que dicen toda interpretación es válida y hay que respetarlas a todas porque dan sentido diferencial a todas las poblaciones. Por lo tanto, algo de legitimidad tienen todas las interpretaciones. En cambio, hay una serie de pensadores que empiezan con Francis Bacon que se dicen a sí mismos: una cosa es la legitimidad a una sociedad, un sentido social que puede ser creado por una interpretación, por un mito social, por una leyenda, y otra cosa es un prejuicio social. Un prejuicio, en el sentido original del término, es un juicio valorativo previo a la experiencia empírica. Es un juicio a priori. Eso es un prejuicio. Entonces, ¿son todos esos prejuicios realmente tan dignos de ser respetados? ¿O son solamente prejuicios sociales que dificultan el conocimiento de la naturaleza y de la sociedad? Como ven ustedes, entonces, hay pensadores que se hacen ese tipo de preguntas. Uno de los primeros es Francis Bacon, ¿no?, que se pregunta si realmente la evolución de la sociedad siempre va para lo mejor. Eso a él le parece dudoso. A él le parece que la historia de la humanidad es una historia tan complicada y tan llena de sangre. Y encima, como ya se conoce parcialmente la historia de Asia, también hay dudas de que ese régimen islámico, que también se cree que es una especie de manifestación del espíritu propio de una gran nación, hay también dudas de que esa es la solución para todos y que no puede ser criticado porque da legitimidad, sentido, identidad a una comunidad. Eso le parece dudoso a Bacon y a otros pensadores.
Entonces ahí nacen una serie de cuestionamientos a las interpretaciones plurales. El cuestionamiento muy simple es si realmente todas son tan válidas, tan legítimas como se cree. Y por ello, estimado público, hoy vamos a entrar a ver esa otra estrategia que estudia sobre todo los mitos, las leyendas populares, etc. No como algo que dé sentido, sino como algo que dificulta la comprensión de los fenómenos históricos y sociales. Yo les he mandado, me imagino que algunos de ustedes le han echado un vistazo al WhatsApp del grupo, les he mandado el núcleo del famoso texto de Francis Bacon contenido en su Novum Organum, al comienzo. Es una obra muy interesante donde él critica a Aristóteles y a las teorías racionalistas y donde él aboga por el experimento y por el empirismo, por la inducción, por ejemplo, por ser superior a la deducción. Como me imagino, pudiendo equivocarme, que ustedes han llevado filosofía moderna, entonces seguramente ustedes ya han estudiado Bacon, su contribución al empirismo y lo que ha significado Bacon para la investigación empírica posterior. No es casualidad que Bacon, británico, haya nacido en un país que se diferenció algo de los otros por tener una concepción pragmática de las relaciones humanas y por favorecer la investigación científica y luego su aplicación tecnológica. Bacon, cuando habla de la sociedad, estimado público, tiene una cierta idea. Él venía de una familia de juristas. Su padre tuvo un puesto muy importante que ahora no existe, era el guardián del sello real, que dentro de lo que podríamos llamar hoy el gabinete de ministros era un puesto muy importante. Es decir, él venía de una familia de la aristocracia británica y Bacon mismo, mediante una carrera, eso sí, con muchos meandros, intrigas y juegos sucios, Bacon llegó a ser gran canciller de Gran Bretaña, o sea, el puesto inmediatamente que le seguía al rey en la administración pública, lo que ahora es el primer ministro. Digo ya Gran Bretaña porque ya estaban unidas Escocia e Inglaterra. Él ha sido un buen canciller del rey, de eso no hay duda. Ha ordenado la administración pública, algunas de sus reformas persisten hasta hoy. Pero al mismo tiempo, él tenía un hambre, podríamos decir, de dinero, muy humano, ¿no es cierto? Y él fue acusado y le probaron, lo cual era dificilísimo en esas épocas, probarle al primer ministro. Era un gobierno absolutista, estimado público, absolutista. Meterse con el gobierno era peligrosísimo. Y sin embargo le pudieron probar que era un corrupto. Y el rey lo destituyó con mucho pesar, pero no tuvo más remedio que destituirlo. Y él entonces se dedicó solo a escribir y a pensar y a experimentar. Es una de las primeras víctimas mortales de experimentos en ciencias naturales. Él experimentó técnicas de congelamiento, lo que ahora usamos todos los días en heladeras, refrigeradores y otros adminículos que ustedes conocen, que funcionan con electricidad, que en esas épocas, 1600, eran absolutamente desconocidos. Él es uno de los precursores de la idea qué es lo que puede producir artificialmente el frío, pero se dedicó tanto a eso y en medio del invierno que al pobre le tocó una pulmonía, y en esa época no había antibióticos, y se murió en medio de su experimento. Una víctima realmente, un pionero de la ciencia empírica. No vamos a entrar a eso, ni tampoco al método inductivo,
que él privilegió en contra del deductivo, un argumento filosófico difícil de rebatir. Un silogismo es algo donde están las premisas y las conclusiones de alguna manera encerradas en un círculo que no traspasa, que no llega a conocimientos ulteriores, o sea, saltándose el círculo. Entonces, él propuso lo contrario, el método inductivo, el ir desde los hechos aislados y tratar de hacer conclusiones o teorías a partir de hechos o experimentos aislados. Él creyó, sobre todo lo que nos interesa a nosotros aquí en su libro, es la corrección continua de errores evidentes. Eso es lo que él propone. Y ese trabajo, estimado público, de corregir errores evidentes es naturalmente examinar cuáles son los prejuicios sociales más difundidos en todas las naciones. Es evidentemente una pura teoría, estimado público, pero es interesante Bacon porque él es uno de los iniciadores, aunque a ustedes les parezca extraño, de la teoría de la ideología crítica como la usó posteriormente Karl Marx. O sea, es un precursor de algo que tiene que ver directamente con la teoría marxista. Precursor de la ideología. Crítica, de la crítica de las ideologías. Marx tiene un libro que se llama La ideología alemana, escrita en conjunción con su amigo Friedrich Engels. Es una obra anterior al Manifiesto Comunista de 1848, y esas obras de juventud son desechadas, por ejemplo, por un marxista muy popular en estas latitudes, llamado Louis Althusser. Louis Althusser es un ideólogo francés extremadamente popular en estos países, en primer lugar porque es una gran simplificación, pero una simplificación muy bien hecha de la teoría marxista, y es algo que brinda a los lectores lo que los lectores quieren: certidumbre, certezas. Althusser separa entre el Marx joven, el Marx juvenil, el Marx de los manuscritos de París, el Marx de la ideología alemana, lo separa del Marx adulto, del Marx científico, el único que vale la pena. Y ese Marx científico es el que da las pautas inamovibles, las pautas indubitables, que no pueden ser puestas en cuestionamiento, de cómo se interpreta la historia, la sociedad, etcétera, etcétera. Es decir, lo que todos quieren, una especie de instrumento que se parece mucho a una receta de medicina o a un instructivo para manejar una máquina. Un instructivo que bien aplicado nunca falla. Si ustedes leen cuidadosamente un instructivo para manejar una máquina de lavar, si lo leen cuidadosamente y la manejan hacia la máquina, va a tener buen resultado. Entonces, la idea central, aunque les parezca a ustedes una broma de mal gusto, porque es una difamación del gran Marx, imperdonable, aunque a ustedes les parezca una broma imperdonable, es en el fondo por qué la teoría marxista, simplificada por Althusser y sobre todo por la discípula preferida de Althusser, Martha Harnecker, cuya obra Elementos del materialismo histórico ha alcanzado la envidiable cifra de 98 reediciones y de más de 3 millones de ejemplares impresos. Yo como escritor digo, absolutamente envidiable que una obra tan extremadamente aburrida y dogmática tenga ese notable éxito de ventas. Y esto es comprensible porque esa simplificación del marxismo es lo que gusta entre los jóvenes. Es lo que realmente los jóvenes leen eso, la obra de Martha Harnecker, que es la simplificación
simplificación de Althusser, es decir, la interpretación de la interpretación de la interpretación de Marx, y eso en relativamente pocas páginas les abre el mundo, los fortalece en sus ideales. Es como una inyección combinada, estimado público, de cocaína y aspirina, es decir, algo que da fuerza, pero que no daña el espíritu, que más bien lo fortalece. ¡Qué maravilla! 98 reediciones. Imagínense ustedes la inmensa popularidad en toda América Latina en las carreras de filosofía de esta obra de la chilena Marta Harnecker, casada con un tal Piñeiro en Cuba, que era el jefe de los servicios secretos cubanos hasta su muerte y el encargado de las labores sucias del régimen cubano. Imagínense ese matrimonio, el hombre de la praxis, Piñeiro, y ella, la gran pensadora y escritora. ¡Qué maravilla! ¡Qué ejemplo revolucionario! Un matrimonio realmente ideal, una división de labores realmente envidia. Usted, don Jorge Cueto, se ríe, pero usted piense en la felicidad de la gente simple que lee un libro de ese tipo, que le ilumina el mundo. Es lo mismo que los anabaptistas que leyeron el comentario de 2 páginas de Jan van Leyden a toda la traducción de Lutero, que era lo único obligatorio. 2 paginitas, ahí estaba todo. Es cierto que es un ahorro de tiempo, de energías, de esfuerzos, que es lo que quiere la gente, ahorrar esfuerzos. ¡Qué maravilla! Una obra así siempre cae bien. Entonces, estimado público, ¿qué es lo que nota Bacon hace 400 años? Y aquí les voy a contar también lo que él dijo sobre los españoles, que tienen que ver directamente con la mentalidad andina. Bacon, entonces, estimado público, hace una teoría muy interesante de los ídolos. Él escoge mal la palabra ídolo, significa los obstáculos al conocimiento. Su teoría de los ídolos, bellamente resumida por un autor boliviano, Guillermo Frankovich. Como les dije en la sesión anterior, pudiendo equivocarme, yo supongo que jamás se lo ha estudiado en esta carrera de filosofía, siendo filósofo boliviano. Pero yo estimo, pudiendo equivocarme, que aquí jamás se lo ha estudiado a este señor Frankovich, quien publicó ya en 1942 su libro Los ídolos de Bacon. Y basado en esa teoría es que él ha publicado en 1980 su libro Los mitos profundos de Bolivia, que son los prejuicios sociales dominantes en Bolivia, tema que a nadie le gusta escuchar. Por eso es que este libro es simultáneamente importante, pero al mismo tiempo despreciado, no leído, olvidado, conscientemente puesto de lado por el sistema universitario y por los intelectuales bolivianos. Bacon, estimado público, quería evitar los prejuicios sociales porque él quería llegar a conocimientos exactos, verídicos, aplicables en todas las ramas del saber. Él es el que ha acuñado la famosa frase saber es poder, que a ustedes les va a gustar mucho, porque significa que el verdadero poder está en el saber, en la información verídica. Entonces nosotros, como intelectuales, filósofos, que nos dedicamos todo el día a pensar correctamente, entonces nosotros podríamos ser los depositarios de ese saber. No lo digo irónicamente para divertir a ustedes, sino, estimado público, porque es algo muy usual en la historia del conocimiento. El conocimiento puede ser poder, o sea, poder político, obviamente. Esa frase está en la portada del edificio en su novela utópica La Nueva Atlántida, que es la primera utopía moderna de corte científico.
Como ustedes han llevado eso probablemente en filosofía moderna, no vamos a entrar a la nueva Atlántida, pero que es una utopía muy interesante. Está incompleta porque justamente Bacon murió cuando la estaba escribiendo. ¿Cuáles son, estimado público, esos prejuicios sociales, esos obstáculos al conocimiento? Bacon los ha denominado con títulos realmente confusos, es decir, hay que también reconocer, es el primero que se ha preocupado sistemáticamente de los prejuicios sociales. Y claro, no le salió del todo bien, es una terminología un poquito enredada. La teoría de los ídolos, él dice que se divide en 4. Están los ídolos de la tribu, que son los prejuicios comunes a toda sociedad y a todo el género humano. Son los prejuicios normales de toda sociedad. Luego vienen los ídolos de la caverna, que son aquellos prejuicios que proceden de la educación y de los hábitos de cada persona. Aquí lo único bien acertado es decir caverna, por decir escuela, universidad, porque a veces las escuelas y las universidades son como cavernas oscuras que no administran bien el conocimiento y que también producen prejuicios sociales, prejuicios colectivos a los pobres que están dentro de la caverna, es decir, a los que están dentro de la universidad, a los que están dentro del sistema escolar, etc. Luego él habla de los ídolos del foro o de la plaza pública, que son los prejuicios nacidos del uso del lenguaje. Esta es una de las mejores partes de la obra, es una de las primeras filosofías del lenguaje. Él nos muestra que la raíz de nuestros prejuicios puede estar en el propio lenguaje que utilizamos, porque ustedes saben, la mayoría de los términos que utilizamos pueden ser polisémicos, es decir, que tienen varios significados simultáneamente, como el significado de ídolo. Ídolo para Bacon es el prejuicio social, pero el ídolo también puede ser una estatua, es decir, una estatua adorada, amada por la colectividad, el signo de un dios, el símbolo de un santo, etc. En el lenguaje juvenil, ídolo puede tener una connotación positiva. Por ejemplo, las chicas pueden decir, el cantante X es mi ídolo, significa es al hombre que me gustaría tenerlo en cama o tenerlo de amante, porque justamente reúne cualidades positivas. Y los chicos pueden decir, la tal actriz o la tal cantante es mi ídolo porque hace lo propio. Es decir, la palabra ídolo misma ya nos muestra, estimado público, que todos los términos en todos los idiomas, según Bacon, son polisémicos. O sea, pueden tener simultáneamente varios significados. Por lo tanto, el idioma es per se, o sea, no se puede evitar, es impreciso. El lenguaje siempre nos puede llevar a errores y el lenguaje es al mismo tiempo la única base que tenemos para conocer, para transmitir nuestros conocimientos o para iniciar relaciones o para pelearnos. La única base, el lenguaje. Y esa única base es endeble, insegura, incierta. Entonces no hay más remedio que combatir esas imprecisiones del lenguaje mediante un análisis, es decir, una interpretación muy exacta de todo documento, papel o de toda teoría que nos llegue. Y finalmente están los ídolos del teatro, los más difíciles. Son los ídolos que provienen de la propia filosofía. El propio intento de saber, ese intento noble que tenemos todos nosotros de aprender algo cada día, para eso vienen, por ejemplo, ustedes aquí,
ese intento mismo del saber puede contener errores. La mejor intención, como dice un proverbio, la mejor intención puede ser peligrosa. O en todas las culturas hay también el proverbio similar: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. O sea, el camino al mal está pavimentado con intenciones nobles. El intento por saber, que para nosotros en este curso de filosofía debería ser lo más notable, ese intento puede ser erróneo. Pueden ustedes, por medio de ese intento, caer, según Bacon, en el error. Vemos entonces, estimado público, que Bacon otorga una gran importancia, sobre todo al hecho de cómo comprendemos el mundo. ¿Qué obstáculos siempre se interponen en nuestro intento de conocer el mundo y conocernos a nosotros mismos? Y aquí viene lo que yo les quería contar de lo que Bacon pensaba de España y sobre todo de la mentalidad de los españoles, que en la versión de Bacon se parece mucho a los latinoamericanos. Perdón, don Una Jorge. pregunta antes de Sí. entrar a este punto. Creo que está claro para mí los tres primeros ídolos. El de la tribu y de la caverna tienen que ver, digamos, con las distorsiones que puede tener nuestro sentido de comunidad, de pertenencia. Sí. El siguiente, del foro, tiene que ver con los errores y la confusión que puede traer el uso del lenguaje, la polisemia de los signos. Pero no he entendido cuál es en breve el argumento de por qué el camino, o sea, la misma buena intención de querer saber más de la propia filosofía puede volverse un ídolo por la soberbia. Sí, aquí tengo el detalle. Los ídolos del teatro, según Bacon, se refieren a concepciones filosóficas aceptadas, y no solamente aceptadas, sino creídas por la belleza estética de los escritos, por la calidad retórica de la enseñanza o por la fama de sus autores. Por ejemplo, en la universidad, dice Bacon, uno va a escuchar a algún profesor muy famoso. Ese profesor famoso es famoso obviamente porque da una enseñanza mejor que los otros. Pero eso puede ser el error, porque ese puede ser un pequeño diablo que nos lleva por el camino del error. Y eso hay sobre todo en el mundo religioso. Imagínese usted, don Jorge, la vida en la Gran Bretaña del siglo XVII, primeras décadas, cuando Bacon era Lord Canciller. En esa época, como ahora, había una sola religión oficial en Gran Bretaña, que era la anglicana. Y curiosamente, estimado público, los que hablaban más bonito entre los sacerdotes eran aquellos sacerdotes que eran más escuchados por la colectividad. Es decir, la calidad estética de la retórica y al mismo tiempo la fama, la preeminencia del que enuncia cosas, del que enuncia teorías, verdades o lo que sea, eso puede pervertir en forma muy astuta la mente de los que escuchan. Precisamente la mente de los que escuchan, justamente de los inteligentes, puede estar pervertida por la calidad de la retórica, por la fama del que habla y por la tradición que éste representa. Si aquí viniera Althusser, estimado público, que tenía una labia todopoderosa, yo estoy seguro que la colectividad universitaria boliviana iría a escucharlo religiosamente, es decir, en palabras más fáciles de entender, iría con devoción a escuchar. Ah, viene Althusser, el gran exponente del marxismo actual, del marxismo estructuralista, lo que quiera llamarse. Hay que escuchar.
Y entonces, aunque diga cualquier burrada, pero como viene de la boca de Althusser, todos dirían, ah, qué grandes cosas nos dice sobre Cuba y Camboya. Camboya no es como la pinta la prensa occidental, donde se mata a un cuarto de la población. No, no, es el paraíso de los campesinos y de los trabajadores. La gente aquí diría, nos ha abierto los ojos. Los campos de concentración en la Rusia de Stalin no eran campos duros. Era, como dice el hijo de Fausto Reinaga, Ramiro Reinaga Burgoa, el trabajo era una fiesta. Entonces, mucha gente inteligente creería en la veracidad de lo que dice ese autor por su fama, por la forma como explica y porque en el fondo la gente busca que le confirmen sus prejuicios. Y a nadie le gusta ser marxista y que le digan Camboya es una desgracia, en la China de Mao, en la revolución cultural han muerto 70 millones de inocentes. Eso la gente se resiste a creer. Hay una resistencia muy clara, es invención imperialista. Esos son obviamente inventos de los imperialistas para difamar la obra magnífica de Stalin y de la Unión Soviética. Entonces cuando uno es creyente, y hay pocas cosas, les digo con mucha experiencia de mi elevadísima edad, hay pocas cosas serias en las que creer en algo. Y cuando uno cree en la posibilidad positiva de una visión política y uno realmente ha dedicado años, esfuerzos, lecturas, dinero comprando libros y demás, a uno no le gusta que le pongan en duda lo que trabajosamente ha adquirido. Entonces, si a uno le dicen, no, es que los campos eran campos de reeducación, no eran campos de trabajos forzados, por favor, eran campos donde a los prisioneros se los reeducaba y salían ciudadanos valiosos. Entonces, el lector ligeramente ingenuo dice, es verdad. Esa debe ser la verdad. No puede ser que el régimen socialista en la Unión Soviética, que ha crecido bajo las directivas del gran Lenin, etcétera, que ese régimen sea un régimen totalitario. No puede ser. Tiene que haber destellos de luz en ese bello experimento. Y entonces uno cree lo que por ejemplo, el orador del momento va contando sobre las maravillas de ese régimen, por la reputación y además porque seguramente está muy bien expuesto. Se pueden decir muchas cosas de Althusser, pero escribía en forma clara, simple, en una prosa muy elegante. Entonces, obviamente era algo atractivo como retórica. Quiero un pequeño detalle sobre lo más simple que son los ídolos de la tribu, que son propios, según Bacon, de todos los seres humanos. Estimado público, Bacon nos dice lo siguiente, usando además una expresión latina, porque en su época, como tal vez ahora, el decirlo con una expresión latina trae prestigio. Entonces Bacon dice, ¿cómo conoce el mundo? ¿Cómo conoce la mayoría de la gente? La mayoría de la gente conoce todo el mundo exterior ex analogia hominis, es decir, por afinidad a los propios seres humanos, y no ex analogia universi, es decir, por afinidad al universo. Nosotros conocemos lo extraño por lo familiar. Conocemos, apreciamos, interpretamos lo que está muy lejos por lo que conocemos de cerca. Nosotros, cuando nos presentan a un primo lejano, nosotros nos imaginamos que es el comportamiento de un primo cercano que conocemos. Entonces, conocemos lo lejano por lo familiar, por lo cercano, por lo humano. Ex analogia homini significa por afinidad al ser humano.
Y en cambio nos dice Bacon, ese es el camino equivocado. Hay que conocer el universo, la naturaleza, ex analogia mundi, ex analogia universi, es decir, por afinidad a la propia naturaleza del universo, que no es la humana. Hay que hacer el esfuerzo por saltar por encima de la propia mentalidad. Como eso es muy difícil, entonces el ídolo de la tribu, o los ídolos de la tribu, son los ídolos propios de todos los seres humanos. Debido a nuestra propia constitución, nosotros pensamos siempre en forma analógica a lo que nosotros estamos viendo. Cuando nosotros, por ejemplo, nos presentan una chica que viene del Tíbet, nosotros lo primero que hacemos es en qué se parece esta extranjera a la única extranjera que he visto en mi vida, que viene del Perú. Entonces hacemos una analogía con lo familiar para tratar de comprender lo lejano. Y eso, según Bacon, hay que evitar. El ser humano tiene que hacer el gran esfuerzo de no pensar por afinidades, por analogías familiares, sino tratar de entender lo otro por excelencia, lo cual es, naturalmente, es un esfuerzo muy grande. Ahora, estimado público, todos estos prejuicios, esta división que ha hecho Bacon, en el fondo es muy similar. Los ídolos de la tribu y de la caverna, del teatro, en el fondo son muy parecidos todos ellos. Son prejuicios sociales que nosotros normalmente no podemos evitar. Solamente podemos evitarlo por medio de la autorreflexión. Podemos evitarlo si nosotros hacemos el gigantesco esfuerzo, según Bacon, de ponernos a nosotros mismos en duda, que es lo que nunca hace el ser humano, ponerse a sí mismo en duda. Decirse a sí mismo: yo estoy equivocado. Las creencias que tengo en este momento pueden ser falsas. Abriré mis ojos ante otro tipo de creencias, ante otro tipo de ideas. Ese docente tan raro que dice tonterías, a ver, haremos el esfuerzo, un minuto solamente, de pensar a ver si tiene alguito rescatable que nos puede decir. Entonces, lo que ha hecho Bacon, y esto es muy interesante, es decirnos a los seres humanos, nosotros por nuestra propia constitución, por el propio lenguaje que utilizamos, por seguir las modas o las tendencias sociales imperantes en un momento dado que nos parecen las razonables, porque son las usuales, nosotros haremos el esfuerzo de pensar en forma diferente. Es un esfuerzo doloroso, pero que puede dar resultado. Y eso viene, estimado público, me adelanto un poquito, eso viene curiosamente a parecerse al psicoanálisis freudiano, no como práctica terapéutica. El psicoanálisis ha resultado un fracaso completo como práctica terapéutica, pero como filosofía. Es decir, pensar que nosotros realmente tenemos una carga subconsciente, sin que lo notemos, extraordinariamente fuerte, que nos obliga a pensar en una dirección predeterminada. Por eso se llaman prejuicios. Estimado público, como ya van a ser las 4:30, yo propongo aquí hacer un descanso pedagógico y luego pasamos a la segunda estrategia, que es la esbozada por Ludwig Feuerbach, un autor que probablemente les va a gustar a ustedes porque fue una de las fuentes más importantes de inspiración de Karl Marx, y por eso realmente debemos considerar.
quiero hacer un pequeño anuncio. Un pensador boliviano del cual les he hablado, muerto hace pocas semanas, René Antonio Mayorga, tiene un interesante ensayo exactamente sobre esta temática. El ensayo se llama Ideología y Crítica de la Ideología, que está en su libro Teoría como Reflexión Crítica, libro publicado aquí en La Paz en 1990. Teoría como Reflexión Crítica. Libro que obviamente jamás ha sido discutido en esta carrera, pero que es un libro valioso, y lo más interesante es este ensayo sobre ideología y crítica de la ideología. Ya, aquí hacemos la pequeña pausa.